A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, If you receive my si word, aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da sensatez de su boca, preceden saber e inteligencia. Él atesora acierto para los hombres rectos. Es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Verbum Domini. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear and be glad. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Bless the man who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy ones, for naught is lacking to those who fear him. The great grow poor and hungry, but those who seek the Lord want for no good thing. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Peter said to Jesus, En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesus said to them, Jesús les dijo, Amen, I say les aseguro, that you who have cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre of man is se siente en el trono de su gloria, for yourselves también ustedes, 12 thrones, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que deja por mí casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. verbum Domini. Las tibi Christe.
One of the most influential people in history, Una de las personas más influyentes de la historia Saint Benedict es San Benito Nursia, de Nursia, Norcia. ahora llamado Nurcia, en Italia. He comes up, he's born in Él 480 nace en el año 480, of thorough chaos. una época de caos total. Things about being Catholic. Una de las grandes cosas de ser católicos es que nosotros conocemos la historia y estamos mejores enterados que muchos de los nuevos grupos de cómo ha sido la historia. Nosotros hemos conocido y visto y vivido una historia de pecado a lo largo de los siglos. Y cuando escucho a personas que dicen, oh, no creen que ya es el momento para el fin del mundo, estamos en el peor momento, yo digo, son tontos por pensar esas cosas. Sí, las cosas están mal, han empeorado, pero deben leer a alguien que nació apenas 75 años antes de San Benedicto, un sacerdote de nombre Salviano, Christian, married cristiano. his wife and daughter Él y su esposa y su hija aceptaron of a chaos. volverse monjes en medio de un caos mucho peor de lo que vivimos nosotros. He wrote Él escribió un gran libro llamado sobre el gobierno de Dios, el gobierno de Dios del mundo. and it's worth to keep Y vale la pena tener en mente cómo él describe a la gente, incluyendo a muchos cristianos de su propia época, quienes eran igual de malos que cualquiera de los paganos romanos, and feasting quienes se reían y hacían banquete mientras el mundo se caía en pedazos, conscientes que al día siguiente estarían llenos de lágrimas. Una de las cosas clásicas que él indica, que en esta época en que San Benedicto nació, the way that la forma en que varios gobernadores romanos crisis of the trataban con la crisis de la cultura en colapso. overtaxing people so El much gobierno estaba cobrando tanto exceso de impuestos a la gente que los ciudadanos romanos preferían ir a los bárbaros y ser esclavos. Tenían más libertad como esclavos de los bárbaros que como under hombres libres romanos Roman government bajo el gobierno romano. taxes anymore. No podían pagar los impuestos ya más. And they describe how the Y Roman describen cómo los gobernadores romanos usaban los impuestos para games held celebrar diferentes juegos. La solución barbarians coming through and destroying para los bárbaros que venían a invadir y destruir todo es aumentar los juegos romanos en las arenas. Así que of Trier, Salviano describe it's now German, la sede de Triaro, que ahora es parte de Alemania, cómo had gone to celebrate el games pueblo había ido a celebrar juegos mientras los bárbaros attacking the city. estaban atacando la ciudad. Preferían quedarse en los juegos que And as a result, defenderse de los bárbaros. Y como resultado, los gritos de la gente que estaba siendo asesinada por los diferentes bárbaros germanos mingled with the se entremezclaba con los gritos de la gente dentro del estadio, until they themselves hasta que ellos mismos empezaron a ser ejecutados por los mismos they tried to bárbaros que trataron de pelear para salvar sus propias vidas. is thorough. Esto es un declive total. Barbarians came in from the north. A medida que los bárbaros venían del norte y destruían el imperio, People of the empire y destroyed it. la gente del imperio lo destruía desde dentro. High rates of abortion, high Altas tasas de aborto, altas tasas de infanticidio, en especial de niñas, y luego se preguntaban, can't we raise ¿por our qué army? Like no podemos children. tener un ejército? Bueno, pues habían matado a sus propios niños. Y Salviano indica, Dios permite esto a causa de la corrupción, en especial de los cristianos, quienes ellos mismos no eran mejores que los paganos. Y a menudo incluso describe cómo los paganos
tenían mejores virtudes naturales que los romanos paganos, que decían, bueno, la razón de esto es que no adoramos a los dioses, o que los cristianos, quienes en nombre de Cristo incluso cometían inmoralidades terribles de diferentes tipos. Ese es el mundo en el que San Benito nació. En la época que Salviano describe, Roma había sido saqueada 3 veces. Justo antes que naciera San Benito. Así que su familia en Nurcia, que era una tierra rica, lo envió a Roma para que estudiase y aprendiera los clásicos de la literatura romana. Ahora, también tenemos que imaginarnos, Roma había sido saqueada 3 veces. No era la ciudad hermosa que Agustino alega haber creado. Recordemos a Agustino, perdón, no Agustino, sino César Augusto, que el emperador había dicho a principios del primer siglo antes de Cristo: encontré Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé una ciudad de mármol. Pero ya estaba de vuelta al ladrillo, por eso cuando vemos las ruinas de la antigua Roma, era todo ladrillo. Los bárbaros se robaron el oro de los ganchos que sostenía el mármol. Y esta es la ruina de ciudad en la que San Benito fue a estudiar, no la hermosa y clásica Roma. Y él notó lo que vio Salviano, que mientras más estudiaba la gente la literatura romana, peor era su moral. Justificaban diferentes orgías y borracheras y otras necedades al leer literatura romana. Y él sabía que ese no era el lugar para un cristiano. Él, antes de ir a Roma, incluso, cuando era adolescente, al final de su adolescencia, había estado estudiando con monjes que habían huido de Siria. Y estos monjes siriacos ya le estaban enseñando virtud a él, al igual que a sus padres. Y lo opuesto estaba ocurriendo en las escuelas de Roma. Así que él huyó a una ciudad en Fide, no muy lejos, como unas 40 millas de distancia, y luego, después de tomar refugio en la iglesia de San Pedro ahí, huyó nuevamente a una cueva en Subiaco. Ahí él se separó de esa cultura corruptora y en declive y empezó a pasar su día entero en oración. Esto logró un número de cosas. Aprendió mucho acerca de sí mismo. Aprendió a luchar contra las varias tentaciones en las que la gente en torno a él estaba cayendo. También aprendió muy bien que necesitaba a Cristo como el centro y que únicamente al acercarnos a Cristo y comprometernos más radicalmente con Cristo es que podemos evitar las influencias de la sociedad en torno nuestro. Eso es lo que él veía como el antídoto. Mientras vivía ahí en esa cueva, que es una cueva a la cual no es fácil de llegar. Había que bajar alimento desde un barranco hacia él porque la cueva estaba en medio de un barranco alto. No era fácil de subir ahí, excepto ahora que han puesto escaleras, pues los benedictinos son muy inteligentes. Pero San Benito no tenía escaleras, no tenía peldaños, así que tenían que bajarle comida. Y la gente solía venir a él, reconocían su santidad, el poder de sus oraciones, y algunos de los monjes locales, cuando murió su abad, porque había otros monjes alrededor, ellos se habían
visto influenciados, así como Salviano había sido influenciado por monjes de Egipto y del Oriente. Y el monasticismo existía bajo la influencia de esos monjes orientales, pero no había una regla clara para los monjes y podía ser un poco desordenado. Y a menudo los monjes hacían lo que querían hacer, su propia manera, bajo su propia voluntad, y obedecían al abad cada vez que el abad estaba de acuerdo con ellos. Y cuando le pidieron al joven Benedicto, al joven Benito, que fuese abad de ellos, él aceptó de forma du- reticente, pero él les dijo que si querían que fuera su abad tenían que reformar sus vidas. A los monjes no les gustó, así que trataron de envenenarlo, dándole vino envenenado, y cuando él estaba bendiciéndolo, la copa se rompió, así que no bebió el vino con veneno. Y luego un párroco local también estaba muy celoso de la influencia que él tenía con la gente, así que le dio pan envenenado, y por eso es que a menudo vemos equipos en las escuelas benedictinas llamados los cuervos, porque un cuervo vino y le quitó el pan antes de que se lo pudiera comer. Dándose cuenta que la oposición a él era bastante fuerte, dejó 30 monasterios atrás y fue a Montecassino y fundó un monasterio nuevo en donde solía haber antes un templo pagano a Apolo. Destruyó el templo y construyó la iglesia de San Juan, que sería el centro de este nuevo monasterio. Y los monjes venían a él y, en cierto sentido, él tuvo más éxito en Montecassino porque estaba empezando de cero. No estaba tratando de reformar monjes existentes, sino que empezó de cero. Y esto dio inicio a su monasterio. Él falleció en el año 547, dejando atrás una regla para la forma de vivir de los monjes. Una regla que, por un lado, enfatiza que cada monasterio debe ser como una familia, con el abad como padre de la comunidad, y que los monjes tenían que acudir al abad como un padre amoroso, y el abad tenía que actuar como un padre amoroso con los monjes, llamándoles a una oración más profunda. Tanto la oración personal era un estilo de oración que fuese particularmente benedictino. Se llama el Lectio Divina, en donde un pasaje de las Escrituras, usualmente se usa un pasaje bastante corto, y ese pasaje es memorizado a comienzo del día y durante el día es repetido como una forma de meditar. Y también a través de la oración común. Por eso tenemos este gran salmo, bendeciré al Señor en todo momento, del Salmo 34, porque la comunidad benedictina se veía a sí misma como que estaban orando por la iglesia, orando a lo largo del día, la liturgia de las horas. Ciertas formas de la liturgia de las horas ya habían tenido su inicio. Había ciertas formas de vísperas que empezaron en el segundo o tercer siglo, en especial antes de las celebraciones dominicales, el día sábado. Y hubo algunos intentos de expandirlos, pero finalmente lo que conocemos ahora como la liturgia de las horas fueron utilizados por los benedictinos en todo el mundo y hasta el día de hoy sigue realizándose para consagrar el día. Y ese es el propósito de la liturgia de las horas, consagrar el día en diferentes momentos de oración. Y también es para orar por la iglesia. No se trata solamente de la oración personal del sacerdote, es la oración de la iglesia, en donde los monjes oran por la iglesia entera. Y además de esa oración privada y de oración comunitaria en la liturgia de las horas,
San Benedicto añadió otro elemento, porque el lema de los benedictinos es ora et labora, que significa ora y trabaja, reza y trabaja. Uno de los problemas es que algunos de los monjes no sabían qué hacer. Sabían que tenían que retirarse del mundo. But Saint Benedict brought out, Pero San Benito you don't simply withdraw from the les decía a los monjes, uno no se retira simplemente del mundo a un vacío, sino que uno también trabaja, uno labora, y uno puede realizar la lección divina, esa repetición del pasaje bíblico, a lo largo del día, al mismo tiempo que uno hace una variedad de trabajo. Esto era una especie de innovación. Y él dejó su regla de tal manera que no era it gave precisa de forma exagerada. Dejaba cierto espacio para la adaptación, de manera que cada abad y en cada monasterio podían hacer adaptaciones. there were problems. En ciertos momentos, durante los siglos, hubo problemas. A veces las adaptaciones eran demasiado permisivas y a veces incluso corruptas, en especial cuando los monasterios By the various barbarians. heredaban tierra de parte de los bárbaros que se convertían y se volvieron tan ricos que se volvieron ociosos y otros problemas surgieron. Pero la regla también estaba presente para realizar un llamado a la reforma. Y la historia de la orden benedictina es una historia de constantes llamados a la reforma durante 1500 años. Yes, human beings Así que sí, los seres humanos and all the other orders. entran a los benedictinos y todas las demás órdenes. Y sí, hay momentos en los que las órdenes pasan por momentos de corrupción. Pero también tenemos a Cristo al centro de ello, quien ayuda a llevar a cabo la reforma y la regla les ayuda con eso. Benedict Ahora, was simply trying Benito simplemente estaba tratando de salvar su alma del infierno that his culture y de la forma infernal de vida que su cultura promovía, ya sean los bárbaros o finding pagans, los paganos en declive y los pseudo cristianos. but something else happened. Pero algo más sucedió. As he had predicted, Como él había predicho, destroyed. los bárbaros destruyeron el monasterio en Monte Cassino Monks fled to Rome. y los monjes huyeron a Roma, primero a San Juan Laterano, la catedral de Roma, y después el Papa San Gregorio One of his family's le estates, dio uno de los terrenos de su familia. Roman family, El Papa provenía de una familia romana muy antigua y rica, y él mismo vio ese tipo de corrupción a su alrededor, así que él quería alejarse. become a nun and is a saint. And there are a number of other saints in his Como family, muchos otros santos que hubo en su familia, él le dio a uno de los monasterios Benedictines, a los benedictinos y se incorporó a ellos como monje. Y esto se convirtió en parte y de hecho se volvió clave para su propio crecimiento. Sí, él quería la reforma, pero necesitaba la espiritualidad benedictina para transformar su propia vida, para alejarse de la política y acercarse a Cristo en la iglesia. later on, Y luego más adelante, been a monk, después de haber sido monje he was called y haber sido muy feliz, fue llamado por el Papa para eventually, convertirse en diácono y finalmente fue elegido Papa. but then he recognized Pero entonces él reconoció que estos benedictinos and the barbarians who y los bárbaros que destruyeron su monasterio eran el futuro de la iglesia, so that he sent de Benedict forma que él 45 envió benedictinos, como unos 45 más o menos, benedictinos, a Inglaterra, Augustine of Canterbury. donde, bajo San Agustín de Canterbury, Afraid, y ellos and Augustine even tenían miedo. San Agustín incluso regresó al Papa después de viajar allá y dijo, no queremos ir ahí, esas gentes son malas, son verdaderamente bárbaros, los anglos y los sajones. Y él le dijo, no, anda. not only were they converted, Y no solamente fueron convertidos, sino que el monasticismo se England propagó ahí. Y de Inglaterra, como base, spread back to Europe. se propagó de regreso a Europa. They combined prayer Y como combinaban la oración y el trabajo, los benedictinos, con sus monasterios, se convirtieron en los centros de muchas de las ciudades. Múnich, por ejemplo,
En Alemania, el nombre proviene de la palabra monasterio, es lo que significa Múnich. Y muchas otras ciudades en Alemania y Francia y otros países de Europa Occidental tenían al centro un monasterio benedictino en torno al que los cristianos se aglomeraban en forma de granjas y finalmente ciudades. Estos monasterios se convirtieron en los centros que preservaron la sociedad romana. Nosotros no sabemos nada acerca de Roma que provenga de los paganos. Fueron los monjes quienes copiaron las guerras gálicas de César y todos los demás libros de historia de Plinio, etcétera. Todo lo que sabemos de Roma proviene de los monjes de Irlanda, Inglaterra y el resto de Europa. Y ellos hicieron todos los inventos de la Edad Media. La gente le llama la Edad Oscura. Y los necios que vivieron en la época de la Ilustración, que pensaban que la razón por sí sola iba a salvar al mundo y que la Iglesia fue la que trajo la oscuridad y que ellos habían traído la Ilustración. No, no fue la Iglesia la que trajo la oscuridad. Fueron los ancestros bárbaros de ellos los quienes trajeron la oscuridad cuando destruyeron la civilización. Y la Iglesia los llevó a Cristo y con ello les dio cultura y la invención. Y una sociedad reconstruida después del caos, del declive cultural y las invasiones bárbaras. Y nosotros tenemos que conocer la historia. Les insto que la lean. Lean a Salviano. Lean los diálogos de San Gregorio Magno, quien habla de San Benito. Lean eso. Búsquenlo en internet. EWTN.com tiene la historia de San Benito, escrita por San Gregorio. Santos hacen santos. Léanlo y estúdienlo, de manera que podamos ver que nuestro papel como católicos hoy en día, en medio de una sociedad corruptora, es llevar a cabo una transformación que se enfoca en Cristo y la reforma personal, al igual que fue con San Benito y sus monjes benedictinos, y con la hermana escolástica y sus hermanas. Y que esa transformación es lo que tenemos que hacer. Por eso es que el Papa Pío XII escribió su gran encíclica en 1947, 2 años después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, diciendo, en el aniversario 400 de la muerte de San Benito, nosotros también debemos hacer lo mismo que San Benito. Él nos llamó el mundo moderno para que seamos como San Benito, y el llamado de Pío XII debe seguir siendo escuchado el día de hoy. Léanlo y entiendan en este día de fiesta que este también es nuestro llamado en nuestros tiempos difíciles.